He titulado el mensaje el día de hoy, ¿cómo reinar en esta vida? El capítulo 5 del libro de Romanos es un capítulo extraordinario cuando uno lo lee, no basado en lo que es la palabra de Dios, lo que es la gracia de Dios, la justificación que hemos tenido en Cristo Jesús. Es un capítulo que podríamos enseñarlo años y años hasta que venga Jesús y no terminaríamos de entenderlo en su totalidad. Creo que cuando lleguemos al cielo preguntaremos al Señor Jesús, dice, porque allá entenderemos todos los misterios. Y vamos a leer Romanos capítulo 5, verso 19. Dice, porque como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Vuelvo a leer. Esta es la versión Reina Valera de 1960. Romanos capítulo 5, verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cuando habla de una desobediencia de un solo hombre, está hablando de Adán. Amén. Y Adán desobedeció a Dios y eso afectó a todos los hombres. Muchos, dice, fueron constituidos pecadores por la desobediencia de un solo hombre. Les he dicho algunas veces que cuando nosotros fuimos afectados por la desobediencia de Adán y no había nada que nosotros pudiésemos hacer para ser justificados o para ser limpios delante de Dios. Luego dice, así también, así también, digan así también. Así también. Dice, por el pecado, la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. Y luego dice, así también, por la obediencia de uno, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Amén. Hay desobediencia y obediencia. La desobediencia de Adán y la obediencia de Jesucristo. Quiero que hoy entendamos algo. No por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Jesús. Amén. Amén. Dile al que está a tu costado, no por tu obediencia eres justificado, sino por la obediencia de Jesús. A eso hay que darle vuelta, a eso hay que confesar y confesar. Por la obediencia de Jesús soy justo. Por la obediencia de Jesús soy sano. Por la obediencia de Jesús tengo acceso libre al trono del Padre. Por la obediencia de Jesús, no mi obediencia. Mi obediencia no cuenta para alcanzar el favor de Dios. Para alcanzar el favor de Dios cuenta la obediencia del Señor Jesús. Dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente, prefiero morir antes de desobedecer. Amén. Desobediencia. Aquí cuando el apóstol Pablo está hablando de desobediencia, él está escribiendo en griego, y la palabra desobediencia en griego es apeiteia. Desobediencia obstinada. Una desobediencia por incredulidad que lleva a la rebelación. Eso fue lo que le pasó a Adán. O sea, la desobediencia de Adán, apeiteia, es desobediencia obstinada, una desobediencia terca. Dios le había dicho, no comas. Y otro vino y le dijo, no, come nomás, no vas a morir. Es una desobediencia obstinada, terca, una desobediencia con incredulidad. Dios le dice,
vas a morir si comes, viene otra voz que le dice, no, no vas a morir. Entonces no le cree a Dios y es una desobediencia por incredulidad también. O sea, es terca, incrédula y lo lleva a la rebelión. Esa es la desobediencia, porque como por la obstinación e incredulidad y revelación de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Amén. Por la terquedad, por la incredulidad y la rebelión. Y eso afectó a todos los hombres. Luego dice, así también por la obediencia de uno. La palabra obediencia en el griego original es upakoe. Es una obediencia, es una sumisión. Y se deriva de la idea de escuchar atentamente. Oye, Israel. El Señor Jesús constantemente decía, si tiene oído para oír, oiga, escuche, no se distraiga. Entonces la obediencia de la que está hablando el apóstol Pablo es una obediencia por sumisión, no porque alguien lo somete, sino porque uno mismo se somete, es sumiso y se deriva de la idea de escuchar atentamente. Jesucristo fue obediente por el gozo puesto delante de Él. Él te vio a ti, Él me vio a mí en este tiempo, justificados, acercándonos a Dios como sus hijos. Amén. Entonces viene del término upokobo, que es obedecer o responder con obediencia, implicando actuar bajo la autoridad de quien habla. Hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Amén. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Si la Biblia dice que no hay ninguna condenación para nosotros, tenemos que ser upokuo, obedientes, por escuchar, por oír el consejo de Dios. Bueno, si Dios dice que soy justo, que no hay nada que me pueda condenar, como decía la canción, no hay nada que nos pueda condenar. Bueno, pues no hay nada que me pueda condenar entonces. Ni el diablo, ni la enfermedad, ni ningún hombre va a poder condenarme. Dios dice que soy justo, Dios dice que soy nueva criatura, y eso soy, punto, se acabó aquí. Amén. Y cuando me molesto, no interesa si en algún momento te molestas, si en algún momento se te sale, no, el viejo hombre que tienes, el renegón que tienes dentro, no importa. Tú dices, no me vas a condenar, viejo hombre, porque Jesucristo murió por mí y he sido justificado por Él. Les he dicho constantemente, yo no estuve en el huerto de Edén, pero la desobediencia de Adán me afectó. Y no había nada que yo pudiese hacer para ser aceptado por Dios. ¿Por qué me acepta Dios? Por la obediencia de Jesús. Amén. Tampoco estuve en el Calvario y la justicia de Dios me alcanzó. Quiero que escuches esto. No se trata de lo que tienes que hacer o lograr, sino de lo que ya Jesús ha hecho y logrado por ti. Eso es lo maravilloso. Ya cuando hablamos de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios, pues no se trata de lo que nosotros tenemos que hacer o lograr, sino de lo que ya Jesús ha hecho y ha logrado por nosotros con su muerte, sepultura y resurrección. Todo es Jesús. No se trata de usar tu fuerza de voluntad para efectuar un cambio, sino de que su poder te cambie a ti. Vuelvo a repetir. No se trata de usar tu fuerza, no se trata de usar tu habilidad, no se trata de usar tu sabiduría, no se trata de tu voluntad para efectuar un cambio, sino de que su poder te cambie a ti a través de la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que meditar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y apropiarnos de eso, hacer que esa palabra sea de nosotros. Así como cuando te llega el recibo, ¿no?, de tu teléfono.
Tienes que pagar, sabes que tienes que pagar. No se trata de nuestra obediencia, amados hermanos, sino de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de nuestro sacrificio, sino de su sacrificio. ¿Se trata de tu enfermedad? No, se trata de que Él se llevó tus dolores, tu enfermedad, y por su llaga fuiste curados. Eso es lo que cuenta delante de Dios. Y para eso no tienes que ganarte. Ay, me voy a ganar que la llaga de Jesús me sane. No, no tienes que ganarte nada. Lo único que tienes que hacer es aceptar que Él fue obediente por ti en la cruz y ahora eres coheredero con Él. Amén. No tienes que hacer otra cosa. Amén. Ya que estamos hablando de obediencia, pues Filipenses capítulo 2. El verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo obediente. Él se hizo obediente. Ahora, ¿nosotros nos podemos pegar a su obediencia? Sí. ¿Podemos apegarnos a su muerte? Sí. ¿Podemos apegarnos a su sepultura? Por supuesto que sí. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Él, no en tu fe. Porque la fe que nosotros tenemos viene de Él es la fe. Él ha puesto una medida de fe en nuestros corazones. Todo es de Él. La gracia es un regalo, es un don. La salvación es un regalo, es un don. La sanidad es un regalo, es un don. Lo único que tenemos que hacer es recibirla, alcanzarla, pararnos en esa palabra, meditar en esa palabra. Viene el dolor, estoy sano por la llaga de Jesús. Persiste, sigo sano por la llaga de Jesús. Algunos cristianos que nos han antecedido a nosotros, muchos de ellos han muerto pensando esto: estoy sano por la llaga de Jesús. Ya será un tema entre ellos y el Señor Jesucristo cuando lleguen al cielo. Yo también le he dicho muchas veces a mis hijos: así me muriese enfermo, llegando al cielo le diría: Señor, ¿por qué me morí? Si yo estaba confesando, estoy sano por la llaga de Jesús. Yo creo que estoy sano por la llaga de Jesús. Yo creo que se llevó mis dolores. Yo creo que en Él se cargó mis pecados. Ahí se me explicará por qué me fui. Amén. Pero esa no es la idea. El otro día conversaba con una persona, le decía a ellos: hablamos con mi esposa. Cuando nos vayamos, sería chévere, le dije, que un día estemos en la cama, abrazaditos, y nos vamos. Viene Zoe, viene yo, porque no le contestamos el teléfono, entran al cuarto y nos encuentran fríos, abrazaditos y sonrientes. Nos fuimos juntos al cielo, pero viejitos. Y decía: va a ser de buen testimonio eso. Amén. Juntos hasta la muerte. ¿Prometes amarlo, honrarlo hasta que la muerte lo separe? Bueno, acá. Pero podemos morir abrazaditos. Amén. Entonces ni la muerte nos va a poder separar. Nos vamos juntos en el mismo auto. Entonces Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo obediente, y por su obediencia Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Ahora, por nuestra obediencia, de creer en la obediencia del Señor Jesucristo, nosotros somos injertados al cuerpo de Cristo y todos los logros, todos los beneficios que el Señor Jesús ganó, nos pertenecen a nosotros. Disfrutemos de él. Amén. ¿Cuáles son uno de los beneficios? Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vuelvo a leer. Ahora pues, dice el apóstol Pablo. Es como cuando decimos, ahora pues. Cuando estábamos pequeños, un amigo cometió una travesura, ahora pues. Papá, mamá te decían, no vayas al río. Si te vas al río. Se iba al río, se encontraba con su hermano que no había río y decía, ahora. Papá te va a masacrar. Mamá te va a masacrar. Te metes debajo de la cama, no importa, va con la escoba y te va a hincar ahí debajo de la cama. Te va a masacrar, mamá. Ese es el mismo término. Está hablando el apóstol Pablo de nuestra justificación, de la muerte del Señor Jesús, y empieza el capítulo 8:1 diciendo, ahora pues. O sea, habla de todas las cosas y luego dice, ahora pues, que Jesús ha muerto, ninguna condenación hay si estás en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para ti. ¿Estás en Cristo? ¿Están en Cristo o no? Amén. Bueno, si estás en Cristo, no hay nada que te pueda condenar. No hay nada que pueda sacarte de la gracia de Dios. ¿Por qué? Dice el verso 2. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué nos ha librado la ley? La ley del Espíritu, de la desobediencia de Adán. Ahora estamos en una nueva ley. ¿Cuál es esa nueva ley? La obediencia de Jesús. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ley? ¿Cuál era esa ley del pecado? Bueno, el pecado original que causó la muerte al hombre. Si estamos en Cristo, pues la nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado. Ahora somos justos, ahora somos santos, ahora somos hijos de Dios, ahora pues nosotros somos la justicia de Dios, ahora nosotros somos la sabiduría de Dios, nosotros somos lo que la Biblia dice que somos. Amén. Amén. Y no, tú no eres lo que tu papá dice que eres. Tú no eres lo que tu esposo dice que eres. Tú no eres lo que tu esposa dice que eres. Tú no eres lo que los amigos dicen que eres. Es más, si en algún momento yo cometo una torpeza, tú no eres lo que yo pueda decirte. Tú eres lo que Dios dice que eres. Amén. Ninguna condenación. La palabra ninguna proviene del griego oudeis y describe una situación sin excepción. Esto significa que no hay condenación alguna para quienes están en Cristo Jesús. Eso es lo que significa ninguna, y que proviene del griego oudeis y describe una situación sin excepción. Digan, sin excepción. Sin excepción. O sea, sin algo que se pueda oponer. Sin algo que pueda detener. Sin algo que no pueda sacarte. Aunque a veces te viene la condenación, pero
Ninguna proviene de ese griego oudeis y describe una situación sin excepción. Esto significa que no hay condenación alguna para quienes están en Cristo Jesús. Para ti y para mí, nada ni nadie puede decir lo contrario, porque el que dice que tú eres justo delante de Dios es Él mismo. La ley del pecado y la muerte entró en vigor cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Dios nunca quiso que el hombre viviera una vida sujeta a la enfermedad, o que el hombre pues entrase a la vejez ni la muerte. El sueño de Dios, el deseo de Dios cuando creó al hombre era que el hombre viva con salud, con fuerza, con juventud y disfrutar de todo el bien que Él tenía reservado para el hombre. Ese era el plan original de Dios. Que vivamos en esta tierra sin que nos afecte la enfermedad, sin que nos afecte la muerte. Dios quería que nosotros disfrutáramos de todo lo que Él había creado, porque al término de la creación dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Eso es lo que Dios quería para el hombre. Pero sabemos que el diablo no tiene nada más que destrucción para el hombre. Pero Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. Amén. La ley del Espíritu de vida en Cristo es cuando Jesús murió en la cruz, introdujo una nueva ley. ¿Cuál era esa nueva ley? ¿Los mandamientos? No. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Una ley de vida. Una ley de salud. Una ley de eternidad. Una ley de confianza, de seguridad. Una ley de amor. Una ley de compasión. Una nueva ley de vida en Cristo Jesús. La ley no se refiere a los 10 mandamientos ni a una norma de conducta establecida por un gobierno, sino a un modo de operación. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Todo lo que sube, baja. Amén. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es una ley que solamente nos va a llevar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y hacia arriba. Amén. Si algo está afectando nuestro cuerpo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, digan ley de vida. Ley de vida. ¿Qué es ley de vida? Bueno, pues vida, vida y vida. Si hay algo que está quejando tu cuerpo, la ley del Espíritu de vida te va a llevar un poco de vida, más vida, más vida, más vida y más vida, conforme tú vayas meditando la palabra de Dios y aceptando el regalo. Amén. De igual manera, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús libera la abundante vida de Dios, la vida Zoe en la vida del creyente. Una vida eterna, una vida que no baja, una vida que nos va a llevar a nosotros hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y hacia arriba. Amén. Esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no te va a llevar hacia abajo, te va a llevar siempre hacia arriba. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos sometimos a esta nueva ley y por lo tanto fuimos liberados de la ley del pecado y de la muerte. La desobediencia de Adán nos llevó hacia abajo. Vino Jesucristo y la ley de Jesucristo de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, comenzó a llevarnos hacia arriba. La degradación del hombre después de la desobediencia fue abajo, abajo, más abajo y más abajo, ¿verdad? Llegó un tiempo en que el hombre era tan malo y quiso llegar por sus propios medios al cielo. Hagámonos una torre de tal manera que lleguemos al cielo y así establezcamos nuestro reino.
Dios vio, dijo, ¿qué están haciendo? Vamos a confundir sus lenguas. Nuestra justicia no podrá alcanzar el favor de Dios. Todo es por la obediencia de Cristo Jesús. Amén. De manera similar a como la ley de empuje y sustentación libera a un avión de la ley de la gravedad, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios dio una mayor ley y más alta, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que trasciende, que está por encima de la ley del pecado y de la muerte. Hoy, amados hermanos, ya no estamos sujetos a esta ley, sino a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo que tenemos que renovar nuestro modo de pensar para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. La transformación que la palabra de Dios hará en nosotros siempre será primero dentro de nosotros, y eso se va a reflejar hacia afuera. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Si hablas mal, es porque en tu corazón hay algo malo. Si nuestros pensamientos son buenos, hablaremos cosas buenas y actuaremos de manera buena también. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vuelvo a repetir, no se trata de nuestra obediencia, sino de la obediencia de Cristo. Si te sientes injusto, Él es justo. Y si Él es justo y tú estás en Él, ¿por qué rayos te vas a sentir injusto? Si Él es santo, ¿por qué te vas a sentir inmundo? Si Él está sano en los cielos, ¿por qué pues van a venir las enfermedades? Amén. Si Él es justo, Él te justificó. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por ti y por mí lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si Dios dice que nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, o por la obediencia de Cristo Jesús, eso es. No hay nada más por hacer. Algunos piensan que tienen que hacer algo más para que Dios los justifique. No tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es recibir la obediencia de Cristo. Amén. Dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, se trata de tu posición y no de tu acción. Te preguntarás, ¿y cuál es mi posición? Dile que está a tu costado, tu posición es, dile, que estás en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿dónde está Cristo Jesús? Algunos dirán, en mi corazón. Sí, está en tu corazón, pero ¿dónde está? ¿Qué dice la Escritura? Él está sentado a la diestra de Dios.
Amén. En el más alto rango que puede existir. Hemos leído en Filipenses capítulo 2. Amén. Que esa obediencia lo llevó a él, a que su nombre sea puesto por sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y oh maravilla, tú estás en él. No se trata de acción, sino de posición. Cuando nosotros comenzamos a ver los problemas, las situaciones desde el punto de vista de acción, pues nos salimos de la gracia, porque la gracia dice que tú estás juntamente con Él, sentado en los lugares celestiales, y que eres heredero y coheredero con Cristo Jesús. ¿Para qué salirse de la gracia si la gracia te pone en tu verdadera posición? Primera de Juan, capítulo 4, verso 17, dice, en esto, escuche, mire para acá, dice, en esto, dice la Escritura, en esto, dice Dios, en esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Eso es maravilloso. Quiere decir que como es Jesús, así soy yo en este mundo. ¿Tengo que hacer algo para ganarme eso? No, Él te ha injertado. Dios Padre, Él mismo, el agricultor, Él, Jesús dijo, el mismo Padre les ama, el mismo Padre los ha injertado en el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Sería suficiente si aquí la palabra de Dios dijese en que como Él fue en el mundo, así somos nosotros? Pero no dice así como fue Él en el mundo, dice así como Él es, tiempo presente. Es un término presente, no es pasado ni futuro, es hoy. Hoy, ahora, en este momento. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Somos partícipes de su divinidad? No. Él es Dios, pero a Él le agradó injertarnos en el cuerpo de Jesucristo su Hijo. Amén. ¿Por qué les digo sería suficiente si la Biblia dijese como Él fue en el mundo, así somos nosotros? Porque Mateo, capítulo 11, verso 4 y 5 dice, y respondiendo Jesús les dijo a los que habían venido de parte de Juan, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¿Sería suficiente, sí o no? Así como Jesús fue en el mundo, así son ustedes. Pero no dice así como Jesús fue en el mundo, dice así como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Luz del mundo. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Por eso nos ha confiado el Evangelio, por eso nos ha confiado su palabra, por eso nos ha confiado su Espíritu Santo, para que nosotros también hagamos lo que Él hizo. Amén. Amén. Pero el Espíritu Santo inspiró a Pablo a decir, como Él, como el Jesucristo resucitado, así somos nosotros en este mundo. Porque estamos juntamente con Él, sentados en los lugares celestiales. Filipenses capítulo 2, verso 5 adelante dice, haya pues, dile que está a tu costado, haya en ti.
haya en ti. No de que vas a encontrar algo, sino de ser. Amén. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora podemos entender más este versículo, ¿verdad? Este pasaje bíblico. Dice que Jesucristo fue hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Digan, Dios le dio un nombre. ¿A quién le dio nombre? A Jesús, sobre todos los cielos. Amén. Y nosotros estamos en Él. Ahora, Jesucristo fue obediente. Jesucristo fue exaltado por su obediencia. Ahora, ¿de qué obediencia habla de nosotros? Está hablando de obedecer lo que Dios dice. Yo estoy en Él, yo he sido justificado en Él, yo he muerto con Él, yo he sido clavado con Él, yo he sido sepultado con Él, yo he ido al infierno con Él, yo he resucitado con Él, y si Él ha sido glorificado, yo también he sido glorificado, coronado, exaltado juntamente con Él en los lugares celestiales. Dios, yo creo en la obediencia de Jesús. No nuestra obediencia, sino la obediencia de Él ha hecho posible que nosotros también estemos sentados juntamente con Él. Filipenses capítulo 2, el verso 9. En este versículo se utiliza uperupso para describir cómo Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, dándole un nombre que está sobre todo nombre. Eso quiere decir una elevación máxima. La palabra indica una elevación a la posición más alta y suprema, una exaltación a la gloria más grande que pueda haber. Y así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Cuando habla de la obediencia de Jesús, que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo, no está hablando de llevar cautivo a la obediencia de Jesucristo nuestros pensamientos. Dice que llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Jesús. O sea, mis pensamientos, Jesucristo murió por mí. Jesucristo tomó mi lugar. Como hemos leído en Romanos capítulo 5, verso 19. En Adán todos morimos. Pero por la obediencia, o sea, por la desobediencia de Adán, todos morimos. Pero por la obediencia de Jesús, todos vivimos. Cuando Pablo dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús, no está hablando de nuestra obediencia, está hablando de la obediencia, que llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo. Porque va a ser imposible que nosotros llevemos nuestros pensamientos.
La Biblia dice en lo que nosotros podemos pensar, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. Pero no dice que lleves esos pensamientos cautivos a la obediencia de Jesús. Lo que está diciendo es que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta cuándo seremos obedientes nosotros? No sé. Te pregunto, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Crees que lo que sientes pasa inadvertido para Dios? ¿Te sientes débil? ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes enfermo? ¿Te sientes pecador? ¿Te sientes condenado? La respuesta es: habrá esos sentimientos en Cristo que está sentado a la diestra de Dios. Si así como Él es, soy en este mundo y en mí hay un pensamiento de debilidad, ¿habrá ese pensamiento en Jesús? ¿Habrá habido algún pensamiento de Jesús de condenación alguna vez? Si no hay en Cristo Jesús, si nunca hubo un pensamiento de condenación, ¿por qué me voy a sentir yo condenado? Por eso la Escritura dice que lleve ese pensamiento. Me deshago de ese pensamiento y llevo ese pensamiento que me quiere condenar a la obediencia de Jesús. Jesús fue obediente y en Él no hay condenación. Jesucristo no condenó a la mujer sorprendida en adulterio. Jesucristo no reprendió. Jesucristo no condenó al leproso cuando se le acercó. Por el contrario, lo amó. No hubo condenación en Él. ¿Por qué me voy a condenar? Jesús está sentado en los lugares celestiales. Amén. Y en Él no hay esos sentimientos. En Jesucristo no hay esos pensamientos. Posesiónate de tu posición que Cristo ganó por su obediencia. Sube a esa posición. Para terminar, hubo una mujer que entendió esta revelación en su espíritu. Ella comenzó a orar porque le habían detectado cáncer. Señor, el médico dice que tengo cáncer. Que si no me opero y luego someterme a la quimioterapia, a la radioterapia, me voy a morir. Comenzó a escuchar acerca de este mensaje, acerca de la obediencia de Jesús. Ella entendió en su espíritu y le dijo: Señor, ¿tú tienes cáncer? Le respondió el Señor: no. ¿Y tú? Señor, estoy en ti. ¿Tienes cáncer? El Señor le volvió a decir: no, nunca he tenido cáncer ni pienso tener cáncer. ¿Y tú? Los médicos dicen: te vuelvo a decir, nunca he tenido cáncer y nunca voy a tener cáncer. ¿Lo tienes tú? Llegó un momento en que esto se le reveló en su espíritu y ella dijo: no tengo cáncer, Señor. El tumor desapareció de su cuerpo. Ella dijo: por lo tanto, tampoco tengo cáncer, y en esa hora se sanó. Es tiempo de que te preguntes hoy, si tienes algo, te preguntes: ¿tendrá el Señor lo que tengo? La respuesta va a ser no. Amén. Vamos a ponernos de pie. Él no tiene lo que tú tienes. Repite conmigo esta oración. Señor, te doy gracias porque tú no tienes lo que dicen que tengo. Yo tengo tu salud. Yo tengo, Señor, tu justicia.
Yo tengo tu santidad. Yo tengo tu autoridad. Yo tengo tu posición. Gracias, porque yo tengo lo que tu obediencia me ha traído a mí. Tu obediencia hizo que seas exaltado por sobre todos los cielos, y se te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre maravilloso se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Yo renuncio hoy a todo lo que tú no tienes. Yo renuncio hoy a todo aquello que me saca de la gracia, que me saca de la justicia, que me saca de tu amor. Yo decido hoy llevar todos mis pensamientos y ver en la obediencia de Jesucristo. Yo estoy en Cristo. Por su obediencia me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nunca, 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 nunca aceptes algo que Jesús no tiene. Es por su obediencia, no es por nuestra obediencia. Amén. No hay condenación por su obediencia. No hay enfermedad por su obediencia. No hay escasez por su obediencia. No hay condenación por su obediencia. Llevemos todo pensamiento y pongamos mi pensamiento que dice y que dice el pensamiento de Jesús. Él fue obediente hasta la muerte, por lo cual Dios le dio ese nombre maravilloso, y ante ese nombre se dobla toda rodilla. Amén. Dios es bueno.